Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de la ética y de los ciudadanos. Vamos a platicar de estos valores que debemos formarnos de manera individual, que son valores como la justicia, la confianza, el trabajo en equipo, la solidaridad, la posibilidad de dialogar, y que de esta manera sean estos valores éticos, estos valores ciudadanos, los que nos permitan interactuar de manera mucho más activa con otros ciudadanos y poder transformar nuestra realidad. Cuando hablamos de la ética, siempre nos confundimos y pareciera ser que la ética tiene que ver con lo que piensan los otros de nosotros. Y claramente la ética habla de cómo nosotros nos estamos pensando a sí mismos y cómo nosotros, bajo estos valores que nos permiten interrelacionar y trabajar de manera conjunta con otras personas, se conviertan en la característica fundamental de nosotros, de nuestra organización, de nuestra comunidad, de nuestra familia. Cuando hablamos de que las sociedades contemporáneas tienen que avanzar para que podamos lograr combatir la desigualdad y la pobreza, también debemos de hablar de cuáles son los valores que debemos portar como individuos que nos permitan asumir mayor responsabilidad con las personas que menos tienen. Y de estos temas vamos a hablar el día de hoy. Es por ello que le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo, ¿qué es para ellos la ética? Si consideran que los ciudadanos actúan de manera ética, ¿qué es lo que tienen que hacer nuestros gobernantes y nosotros mismos como ciudadanos para fomentar los valores éticos? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como padres de familia, como personas que participamos en nuestras organizaciones para formar a los niños y a los jóvenes en los valores éticos que permitan que nuestra sociedad se distinga de otras sociedades? Vamos a ver lo que nos contestaron. Bueno, pues es una pregunta un tanto subjetiva, pero ciertamente al día de hoy en la Ciudad de México, hablando justamente de aquí, creo que vivimos en un tiempo peligroso donde desafortunadamente a muchas cosas malas ya se les toma como buenas y a las cosas buenas se les toma como malas. Tomando en cuenta los valores que nos inculcaron desde nuestros abuelos, nuestros papás, y donde desafortunadamente ya se le da el poder ético a lo mejor a algún actor de televisión o algún deportista para opinar de temas acerca de la aberración de la homosexualidad, acerca de la reintegración familiar, cuando son personas que no creo que tengan la preparación, como por ejemplo a alguien que tenga un doctorado en recursos humanos, en derechos humanos, por ejemplo. Y bueno, eso también es cuestionable, ¿no? Porque ya en base a los valores que se manejan el día de hoy aquí en el DF, pues ya es algo que se ha deformado un poco justamente en estos últimos tiempos. Y bueno, yo creo realmente que la fuente de los valores a la que los mexicanos debemos de acudir al día de hoy en estos tiempos peligrosos realmente, la podemos encontrar en un libro que nos ha dotado de sabiduría a lo largo de muchas generaciones y que desafortunadamente ha sido ignorado por ser considerado algo que no lo es, que es religión. Y me refiero en contraste con la Biblia. La Biblia es el único libro que tiene todas las verdades antropológicas, literarias, inclusive en cuanto a valores familiares, que preserva la familia, la sociedad y que, bueno, muchas personas al día de hoy, después de cómo se ha desatado la maldad en el DF, han encontrado de nueva cuenta una reintegración familiar a través de aplicar los valores que se encuentran en ese libro. No, porque no tenemos la honestidad necesaria para ser éticos. No todos realmente. ¿Por qué? Porque, pues no sé, es que hay gente que realmente no se maneja en base a la ética. No, ¿cómo se puede decir? Somos moralistas, no éticos. Algunos.
Porque algunas personas sí, a ver, desde la corrupción, ¿no? Yo creo, desde la corrupción, que hay gente que apoya y sigue apoyando a los tránsitos, a todo esto, sobre todo en estas épocas de Navidad. Y hay gente que de plano dice, pues ponme la multa, ¿no? Y tal cual las leyes. Bien, de nueva cuenta lo que había mencionado, yo creo que la ética del día de hoy debe de estar sustentada principalmente en la preservación de la familia, que es el núcleo que le da la forma a nuestra sociedad, una familia real, compuesta por hombre y mujer a través de lo que es un matrimonio. Un matrimonio está compuesto por dos entidades, dos personas sexualmente compatibles, es decir, hombre y mujer, que van a poder dar origen a lo que es una familia. Valor, honestidad. Pues es que no se puede tener así como un estándar, siento yo. Por ejemplo, puede ser el ver por los demás, el apoyar a los demás, el tal vez no ser egoísta, porque también de ahí parten muchas cosas que afectamos a otros. ¿Qué puede ser? Pues no sé, es que sí, realmente de ahí parte todo. Híjole, es que desde el respeto está cañón. Vas en el tráfico y la gente va enojada, sobre todo a esta hora 6 de la tarde ya la gente va mal. No respeta y cuando le dices algo, yo qué sé, te enojas y quieres decir, oye, la regaste, voltean y te la rayan, o sea, ni siquiera te dicen, no, sí, perdón, tuve la culpa, ¿no? Desde ahí yo creo que el respeto es donde debemos empezar. No hacerles un examen de ética, no sé, creo que es lo que más les falta a los gobernantes, ética. No, pues imagínense, ¿cuántos años nos tienen gobernando las mismas personas con los mismos errores y sin moral, sin ética, sin integridad, sin nada? Desafortunadamente, al día de hoy yo creo que los mexicanos pensamos que gran parte de nuestros problemas están dentro de la política y yo difiero un poco de ello. Realmente, si nos vamos a las cuestiones, incluso por ahí hay alguna frase que dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Muchas veces nosotros exigimos respeto, exigimos equidad, cuando como ciudadano muchas veces no la das porque no te conviene en ese momento. Entonces hay una falta de contraste, una falta de integridad desafortunadamente al día de hoy, en la cual redundo en el mismo tema. Muchas veces al día de hoy a muchas cosas malas se les llama buena y a las cosas buenas se les llama malas. Y a las personas que pugnan o que pugnamos para que haya una restitución familiar realmente como es, pues se les tacha de intolerantes, se les tacha de personas que ya a lo mejor sus valores están pasados de moda, por así decirlo, ¿no? Bájenles el sueldo. Desde ahí tener sueldos pues equitativos, o sea, ganan un lanal y no hacen nada y no se ve, entonces la gente de ahí... Desde ahí se pierde la ética, porque ellos no lo hacen bien y pues la misma gente vamos. Pues principalmente ser un poco más vigilantes de lo que hacen, porque nosotros le damos el poder, pero realmente no revisamos que efectúen todo de acuerdo al poder que les dimos. Que si ellos pusieron una propuesta, pues nosotros tratar de mejorarla y guiarlos en lo que están haciendo. Y deberíamos de exigirle más al gobierno realmente. Ser honestos, todo eso todo lo que conlleva la ética, poderlo aplicar y transmitírselo a los niños para que ellos en un futuro arreglen todas estas cosas que nosotros ya echamos a perder, amor. Desde la casa, es que no es solo en la escuela, en casa tienen que ver el respeto, las actitudes de los papás, no es el comportamiento, no darles el ejemplo a los niños desde casa. Indiscutiblemente los niños deben de contar con el apoyo de los padres, porque si muchas veces los padres siguen fomentando de que la educación que se les da en la escuela va a suplir la ausencia que ellos no le pueden dar
por darle preferencia a su vida profesional o para satisfacer su propio egoísmo, pues ya desde ahí estamos mal, ¿no? Pues realmente los valores comienzan desde casa, inculcarles la lectura, inculcarles los buenos modales, inculcarle el respeto a las demás personas, tolerancia, porque también realmente los mexicanos no somos tolerantes como tal. Pues muchos valores más, respeto, honestidad, porque realmente no hay honestidad en la sociedad. Y pues muchas demás cosas, y también empatía, porque realmente de ahí parte también una gran cantidad de situaciones que se están presentando actualmente. Pues enseñándole los valores y los principios, ¿no? Estamos hablando de la ética y los ciudadanos. Como pudimos observar en las respuestas que nos dieron ciudadanos como tú, claramente es un tema aspiracional que todos podamos portar los valores ciudadanos, los valores éticos que nos permitan aspirar a ser una mejor sociedad. Y para ello, como todos los programas, hoy nos acompaña Alfonso Rodríguez, en el cual vamos a platicar de cómo se ilustra la propia ciudadanía, los propios ciudadanos en nuestro país. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Tulio, ¿tú qué tal? Gusto saludarte, Alfonso. Igualmente. ¿Qué nos puedes platicar de la información que traemos hoy, Alfonso, para tratar de identificar cómo nos estamos autorretratando nosotros como ciudadanos? Pues mira, hoy tenemos unas gráficas que son del informe País de la calidad de los ciudadanos en México. Y la primera pregunta que hicieron en esta encuesta es ¿qué actividades solidarias practican los ciudadanos, por ejemplo, en el último año? Yo creo que aquí, perdón que te interrumpa antes de que vayamos a la gráfica, creo que una de las características que deben tener las sociedades es la solidaridad. Hoy nuestro país claramente es un país desigual, es un país en donde ha venido creciendo la pobreza, es un país en donde ha venido acrecentándose la riqueza, en donde desafortunadamente hoy las distancias, y no me refiero a las distancias geográficas, sino me refiero a las distancias económicas, a las distancias en materia de educación, a las distancias en el acceso a las condiciones de salud, a las distancias en el acceso a los elementos que generan bienestar en la calidad de vida de las personas, pues cada vez se van alejando más. Y es ahí entonces en donde el principio de la solidaridad, el tema de la generosidad, el tema de la capacidad de siempre pensar en los demás y no solamente pensar en los que tienen lo mismo que nosotros, y no solamente me refiero en términos materiales, sino me refiero en términos de insumos culturales, en términos de acceso a servicios básicos. La solidaridad debe ser el elemento que nos caracterice para que todos podamos aportar de nuestra parte y a partir de ahí entonces poder reducir esta brecha de la desigualdad. Sí, en este caso México es como de los países que cuando tenemos alguna desgracia o cuando un país hermano tiene alguna desgracia, como que acudimos rápidamente los mexicanos para tratar de resolver ese problema o ese tema que fue una crisis. Pero para entrar ya en materia de la gráfica, Tulio, si nos ponen la gráfica por favor, estamos hablando aquí de que en el número 1 está que el 64% de los ciudadanos han donado dinero a la Cruz Roja. Esa es la actividad solidaria que más llevan a cabo los mexicanos. En el segundo lugar, ayudando a algún desconocido con el 54%, donando alimentos, medicina y ropa, que es lo que hablamos, por ejemplo, en algún caso de algún desastre natural o algo, el 40%, participando como voluntarios, que hoy es el Día del Voluntariado. Felicidades a todos los que han sido voluntarios y que siempre son voluntarios y que ayudan a las causas más nobles de este país. Y que solamente tienen como objetivo lograr un fin social en donde esta solidaridad se vea reflejada. Es correcto. Es el 26%, ese grupo de personas, donando sangre, casi el 18%, enviando dinero o objetos a algún programa, participando, por ejemplo, con una organización de la sociedad civil en materia de educación, de proveerles de servicios, de agua, de un piso, y haciendo donativos y prestando alguna ayuda igual a la seguridad social, son entre el 10 y el 11%. Aquí lo que llama la atención es que pues pareciera ser que todos son solidarios. Y en la encuesta, en la manera en cómo está formulada la pregunta, no se pregunta cuál es la frecuencia o cuántas veces durante un año ha realizado algún tipo de esta actividad, porque todo el mundo dice que ayuda a un desconocido, que dona a la Cruz Roja porque es como la que genera una campaña publicitaria más importante. La pregunta correcta que pienso yo que deberíamos de hacernos es ¿cuántas veces ha realizado alguna de estas actividades solidarias
en un periodo? Pues mira, si se fijan en la gráfica, no suma 100, obviamente suma mucho más que 100, y eso quiere decir que más de una vez una persona hace una de estas actividades. Entonces, contestando tu respuesta, digo, a tu pregunta, perdón, no tengo la respuesta y no vienen las gráficas. Si tenemos oportunidad en un nuevo programa que hablemos de este tipo de cosas, vamos a ver con qué frecuencia y si es que está analizada la frecuencia en que los ciudadanos podemos atender o nos comportamos de manera solidaria. Creo que también lo que es muy importante, hablaba yo al inicio en la introducción, de que la ética tiene que ver con el individuo, pero que también hablamos de la ética de la responsabilidad y de la ética de las organizaciones, y muchas veces también tiene que ver a qué comunidad perteneces. Si perteneces a una comunidad proactiva, responsable, comprometida, o perteneces a una comunidad en donde lo que más te interesa son satisfacer tus bienes materiales o satisfacer algún tipo de capricho, y eso es lo que distingue a las personas y a los individuos. Creo que la siguiente gráfica va en ese orden de ideas, Alfonso. Sí, efectivamente, la siguiente gráfica, Tulio, va en el sentido de cómo participa la gente en política, pero que no tiene que ver con ir a la urna a ejercer su voto. Entonces, es un comparativo que traemos entre México, Argentina, Brasil y Chile, que son países del continente, y Estados Unidos, perdón, y que compara cómo participan las personas en temas políticos. Y viene como actividad en la parte izquierda de la gráfica: firmó una petición, asistió al cabildo, intenta persuadir para el voto de alguien o trabajó en una campaña electoral. Entonces aquí lo que destaca es que de los países que tenemos aquí, pues por ejemplo en el tema de firmó una petición, México es pues el que tiene el menor porcentaje de participación en este tipo de actividades. Por ejemplo, la mayoría de los países está arriba de un 14% y vemos que México apenas tiene un 9% de participación. Si asistió a un cabildo, pues aquí México sí es de los países que tiene mayor participación, con un 12%, pero en comparación con Estados Unidos la gente tiene un 25%. O sea, lo superan 2 veces y si nosotros hiciéramos el comparativo con los países de América Latina, nosotros lo estamos superando también en 2 veces. O sea, quiere decir que hoy pareciera ser entonces que en México, y yo la verdad esta respuesta la cuestionaría, no conozco, yo nunca he asistido a un cabildo, y la verdad le he dedicado tiempo a participar. No sé si tú has asistido alguna vez a algún cabildo. No, yo creo que los cabildos ya no nos tocaron. A lo mejor nos toca ahora con la nueva constitución que participemos en alguna. Pero bueno, ¿pero has participado en alguna sesión en tu delegación de inscritos en la Ciudad de México? Pues no has participado. No. Entonces, claramente pareciera ser, o sea, me extraña la respuesta. Estamos hablando también de 1 de cada 10, sí. pero bueno, creo que sí es importante mencionar que muchas veces cuando los ciudadanos contestan estas preguntas, pues no estamos yendo a verificar si realmente lo hicieron o no lo hicieron. E insisto, y creo que es muy importante mencionar a nuestros amigos, se convierte en un tema aspiracional. Sí, pero a mí me gustaría también dejar algo claro, que por ejemplo, el cabildo, para los amigos que a lo mejor no saben qué es un cabildo, pues es como la parte legislativa de un municipio. Entonces, la autoridad más cercana a los ciudadanos pues son los municipios, y entonces en ese sentido pues sería como que la primera instancia de participación. Bueno, pero te vuelvo a preguntar, o sea, tú asististe, por ejemplo, a la jefatura delegacional cuando se votó el plan parcial de desarrollo urbano, que sé que te ha afectado a ti de manera importante tu vida cotidiana, pues entiendo que no. Entonces por eso lo pongo sobre la mesa. Pero yo soy uno nada más. Bueno, el siguiente era intenta persuadir a alguien de votar, y aquí también tenemos una participación pues mayor de la que otros países, por ejemplo, de América Latina, con el 11%, y Estados Unidos tiene casi un 18% de participación. Creo que una de las características de la democracia norteamericana es el proselitismo. Y hoy en nuestro país pareciera ser que participar en una campaña electoral pues está más bien asociado en asistir a un meeting de campaña que en tratar de convencer y dialogar con otras personas para darle a conocer un programa o decirle cuáles son las virtudes de un candidato. Y esa es una de las características de la democracia electoral en Estados Unidos. Y pues si quieres pasamos a la siguiente. Bueno, la siguiente es trabajo en campaña, y es básicamente el mismo resultado. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso, en donde estamos hablando de cómo participan los diferentes grupos de la sociedad en diferentes tipos de comunidades. Exactamente, entonces aquí tenemos el porcentaje de población que participa en distintos tipos de organizaciones políticas o sociales, y tenemos en el primer lugar al sindicato, que en México la organización sindical es una organización muy fuerte y participa el 8.6%
de la población, en Estados Unidos el 7.7%, en Brasil casi el 9% y en Chile es relativamente muy inferior, con el 3.6%. Creo que lo que es importante es que estos datos los ven nuestros amigos en la pantalla. Resumamos cuáles son los elementos más importantes que observamos en esta gráfica. Pues mira, aquí yo creo que destaca que la participación de los partidos políticos en México es del 7.7%, en Estados Unidos es del 16%, o sea, quiere decir que en Estados Unidos participa mucho más, o está mucho más metida la gente con los partidos políticos, más participativa. A mí llama la atención, por ejemplo, en el dato donde habla de cómo participas en una comunidad religiosa. Claramente los Estados Unidos, Brasil, son organizaciones en donde pertenecer a una comunidad religiosa se convierte en un hábito de vida. Sí, totalmente de acuerdo. Y aquí los números no nos dejan mentir. En México tenemos el 12% de la población que participa en una organización religiosa. En Estados Unidos casi el 40%, es el 38% de los ciudadanos. En Brasil el 50%, o sea, casi la mitad de los ciudadanos brasileños participan en una organización religiosa. Y en Chile el 23%. Pues en organizaciones, por ejemplo, de temas culturales, pues la gente casi, o sea, si en México casi no participa, es el 5%, en Estados Unidos el 15% y en Brasil y en Chile cada uno respectivamente el 10%. Vamos a ver la última gráfica, Alfonso. Creo que estamos dando muchos datos, creo que es importante que nuestros amigos tengan claridad de cuáles son estas diferencias en el grado de participación. Las dos gráficas se me hicieron muy interesantes, Tulio, y la primera tiene que ver con, se le hicieron dos preguntas, y la tiene que ver con qué frase se identifica cada uno de los ciudadanos, si resuelven los problemas de manera, o sea, hablando y dialogando con la gente, o si resuelven los problemas demostrando poder o nada más como demostrando quién es el más fuerte. La pregunta fundamental es, ¿qué prefieres, diálogo o imposición? Ese sería el resumen. Totalmente. ¿Cuál es el resultado? Y el resultado es que el 78%, o sea, la mayoría, prefiere dialogar para resolver los conflictos y casi pues el 1% prefiere utilizar la fuerza. Alfonso, a mí lo que me gustaría preguntarte, ya para no seguir con más gráficas, es ¿cuál consideras tú que son los valores ciudadanos que debe portar la comunidad a la que tú perteneces? Pues yo creo, Tulio, que debemos ser responsables, y no voy a hablar en primera persona porque me considero ciudadano. Debemos ser responsables, debemos estar conscientes de la problemática y tratar de ser solidarios. Yo creo que la solidaridad es uno de los factores más indispensables que debemos de tener viviendo en una comunidad. Y debemos de tener, yo creo que, inteligencia, no solo para poder resolver los problemas de manera de manifestarnos en las calles o así, sino tener esa inteligencia de poder resolverlos dialogando. Yo creo que, como bien dice aquí en esta gráfica, yo creo que el diálogo es la manera en que podemos llegar de un punto A a un punto B para poder resolver cualquier tipo de problema. Si no tenemos esa capacidad de diálogo, yo creo que nunca vamos a poder resolver los problemas. Y me parece que el diálogo es la expresión de nuestro punto de vista que es retroalimentada por los puntos de vista de los otros ciudadanos. Y es a partir de ahí en donde se pueden construir las alternativas de solución que permitan enfrentar los problemas que hoy están viviendo los ciudadanos. Y es entonces en donde, teniendo esa capacidad de interacción, en donde bajo una visión de generosidad y de solidaridad, como tú lo has mencionado, pues no solamente dialogar significa intercambiar puntos de vista, sino también actuar a partir de esos puntos de vista, a partir de puntos de vista que estén enriquecidos por mi visión personal, pero también por la visión de los otros. Y en la medida en que seamos capaces de poder retroalimentar, de poder incidir de manera positiva en el punto de vista de los otros, tomando nuestro punto de vista, que pareciera ser un perogrullo, claramente es en donde podemos tener una visión mucho más clara de cómo transformar esta sociedad. Sí, porque el dialogar no solo quiere decir que tú me escuches lo que yo estoy diciendo y que yo te escucho lo que estoy diciendo, sino que cada quien se sienta partícipe de esa solución y entonces así se hace una fuerza en la que todos queremos participar y no se va a quedar solamente un individuo con esa idea y va a tratar de actuar para poder lograr lo que quiera hacer. Yo creo que necesitamos de la comunidad y cada uno tenemos valores y tenemos herramientas distintas de cada uno que nos podemos complementar
y hacer sinergia para poder resolver los problemas. Por eso es tan importante cuando hablamos de la comunidad y cuando hablamos hoy que es la ética y el ciudadano, que los ciudadanos estemos conscientes de cuáles son las capacidades y las fortalezas que tenemos cada uno, pero también las debilidades para poder actuar en comunidad. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Gracias a ti, Tulio, que estés muy bien. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar, vamos a platicar con Raúl Franchi de una organización Core Roundtable, en donde vamos a platicar de la ética de las organizaciones, de la ética de la responsabilidad. Hacemos un corte y regresamos. Estamos hablando de la ética y los ciudadanos. Como vimos al inicio del programa, una de las aspiraciones de todos los ciudadanos es tener la posibilidad de ejercer los valores que nos caracterizan en nuestra vida cotidiana. Y ese me parece que es el reto fundamental de las sociedades contemporáneas, en donde valores como la justicia, la igualdad, el respeto, la confianza, sean los elementos básicos de la convivencia de todos nosotros, los ciudadanos. Para ello, vamos a platicar el día de hoy con Raúl Franchi, que es un profesor, un académico, pero también que ha pertenecido a una organización de la sociedad civil, Core Roundtable, que se ha venido dedicando a promover a la ética en la gestión de las organizaciones. Bienvenido, Franchi, muchas gracias por acompañarnos. Tulio, es un placer estar aquí contigo, te agradezco mucho tu invitación a este programa y es un honor estar en KW Televisión, una firma a la que yo admiro muchísimo, porque vaya que hace falta hablar de valores en los medios de comunicación. Pues muchas gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer y un honor. Y para iniciar la conversación me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Bueno, yo diría que ser un buen ciudadano tiene que comenzar con ser una buena persona, ¿no? Porque tú no puedes ser un farol de la calle, ¿no? Y oscuridad de tu casa. Mira, hablemos de las 5 esferas de vida de las que nos hablaba Carlos Llano, que en paz descanse. Por un lado está la esfera personal. Si tú no mejoras en la esfera personal, ¿cómo vas a crecer en la siguiente esfera? ¿Cuál crees que sea la siguiente esfera después de la persona? Pues yo creo que tiene que ver con la vida en comunidad. Bueno, pero incluso antes, la familia. Claro. Viene la persona, viene la familia, luego viene la esfera profesional, tu trabajo, de lo que vivimos. Después viene la esfera social, donde entran cosas como la filantropía, la amistad y, por supuesto, la participación cívica ciudadana. Y finalmente, no menos importante, la esfera espiritual. Entonces, al final, creo que ser un buen ciudadano es ser una buena persona, y ser una buena persona es vivir con armonía en estas 5 esferas de vida, sin descuidar ninguna a expensas de otra. Hablábamos un poco al inicio del programa, la importancia que tiene la ética, y siempre cuando hablamos de ética existe una gran confusión, porque desafortunadamente hoy en los programas académicos, en los programas profesionales, existe la confusión del concepto de ética. ¿Por qué no nos platicas, tú que te has dedicado a estudiar estos temas, en términos muy llanos, qué es para ti la ética? Mira, para mí, en primer lugar, la ética es mi pasión, ¿no? No en vano yo, después de una maestría en dirección de empresas, llevé una maestría en ética y después terminé mi doctorado en ética, en este caso aplicada a las organizaciones. Me apasionó tanto la ética como que es el conocimiento de nuestro mundo interior, del cosmos impresionante que somos cada ser humano, y de cómo en ese ambiente interior hay leyes que rigen el funcionamiento de la vida humana con cierto orden, ¿no? Con cierta simetría, con equilibrio. Y estas leyes, que llamamos principios, ¿no? Son equivalentes a las leyes que regulan y rigen el universo físico, ¿no? Por ejemplo, la gravitación universal. Entonces, así como el universo físico tiene sus leyes, también nosotros tenemos ciertas leyes. Lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar esas leyes y a reconocerlas, y eso es lo que la ética nos enseña. Es decir, estamos hablando de los principios del comportamiento humano. En efecto, ética viene de ethos, que significa carácter, que significa morada, que significa pues ese mundo interior en el que habitamos, no nada más en tu fuero interno, sino también socialmente hablando. Y la ética no tiene que ver con un decálogo, la ética no tiene que ver con pórtate bien, no hagas el mal, no mientas, no hagas esto. No, para eso están otros temas, está la teología, están reglas morales específicas. No, la ética, como a mí me gusta verla, es una ética de la felicidad. O sea, la ética lo que nos ayuda es alcanzar nuestro fin,
nuestro fin temporal, que es ser felices en este mundo, en esta vida, ¿sí? Y la ética lo que hace es decir, oye, si ese es nuestro fin, ¿qué caminos son los que te pueden acercar a ser feliz y qué caminos te apartan de esa finalidad? Eso es la ética, es una ética de la felicidad. Creo que lo que es muy importante, Franchi, es distinguir entre la ética individual, que ese es el concepto básico de la ética, como lo acabas tú de mencionar. En efecto. Y ha habido una serie de trabajos en donde han venido hablando de la ética de la responsabilidad y de la ética de las organizaciones. Pero déjame un poco detenerme en la ética personal. Tú mencionabas que la persona puede tener 5 grandes dimensiones. La persona misma, la persona que actúa en familia, la persona en su quehacer profesional, la persona en su ámbito de la comunidad. En efecto. Cuando hablamos de estas 5 dimensiones, no puedes tú trabajar solamente en una de ellas, porque finalmente, si, como bien lo mencionabas al inicio, no puedes hacer candil de la calle, oscuridad de tu casa, farol de tu casa. Así es. Sino tienes que tener una transversalidad. En efecto. Y tienes que ser responsable en cada una de las esferas que interactúas. Correcto. ¿Cómo los ciudadanos pueden lograr ser buenos ciudadanos desde el punto de vista ético en la comunidad, en su trabajo profesional, pero también en su trabajo interno como personas? Mira, para ello a mí me parece que tenemos que partir de una vida razonablemente ordenada, y una vida razonablemente ordenada es una vida que corresponde a una persona que se ha preocupado por, digamos, educar un poco la inteligencia, ¿no? Y por otro lado, educar también las pasiones, los deseos, las emociones. Desde el punto de vista filosófico, antropológico, el conocimiento del hombre nos lleva a pensar que tenemos grandes poderes, grandes potencias. La luz de la inteligencia, y ahí hay una gran virtud que es la prudencia, que nos permite tomar la mejor decisión en cada circunstancia, ¿sí? Y por otro lado tenemos otro gran poder que es la fuerza de la voluntad. Y eso yo lo equipararía a la dirección, ¿no? En un coche. Si fuéramos un auto, tenemos las luces de la inteligencia y después tenemos la dirección. Y aquí la virtud fundamental es la justicia, que es dar a cada cual lo suyo. Muy difícil, ¿eh? Muy difícil porque tendemos muchas veces a ir por lo nuestro, ¿eh? Y ahí hay que luchar contra nosotros mismos. Y después tenemos otros 2 grandes poderes, que es la fortaleza, otra virtud fundamental. Este sería la analogía del motor, en el caso del vehículo. Y finalmente la templanza, que sin ella pues nos vamos a desbarrancar porque ahí están los frenos. Entonces necesitamos las 4 operaciones: buenas luces para alumbrar el camino, una buena dirección, tomar decisiones, la voluntad, después fortaleza, que te da capacidad de acometer, de resistir, fortaleza, templanza, paciencia, etcétera, audacia. Y finalmente el freno, ¿no? Y lo más importante que debemos frenar a veces es el ego, ¿no? La intención de vivir para nosotros mismos, parapetados en nuestro espacio íntimo privado, en nuestra casa, olvidándonos por completo, deja tú de la sociedad, de la colonia, deja tú de la colonia, del vecino, ¿no? Porque ahí es donde comienza la verdadera ciudadanía. En síntesis, si no partimos de un mejor conocimiento de nosotros mismos, pues no podemos aspirar, ¿no?, a llevar una vida ordenada desde el punto de vista de la inteligencia. Entonces necesitamos preocuparnos por formarnos mejor y desarrollar un concepto de liderazgo de ti mismo, un liderazgo interior, ¿sí? Porque si no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos interiormente, ¿cómo vamos a ser capaces de gobernar a otros? Eso es imposible. Déjame retomar un poco la metáfora. Hablabas de un automóvil y hablabas de los elementos básicos de un automóvil. Así es. Ajá. Claramente, si tú vas manejando y las luces no funcionan, pues por mayor capacidad en el motor y por buenas condiciones físicas que tenga todo el automóvil, pues no vas a llegar al camino al que quieres llegar. En efecto, sí. Pero si supongamos que únicamente tienes las luces, pero no tienes el tamaño del motor adecuado, Así es. pues entonces lo que va a significar es que te vas a tardar mucho más En efecto. en llegar al lugar en donde va a ser tu destino. Así es, así es. ¿Cómo podemos los ciudadanos tener la posibilidad de tener esa claridad del equilibrio que debemos tener de estas 4 virtudes que tú has mencionado? Bueno, mira, lo más importante me parece a mí es formarnos. Desgraciadamente, mi proyecto de vida es precisamente, y de vida te hablo, ya es un proyecto para siempre, llevo ya
12, 13 años trabajando en esto de manera a 100% intensa, es desarrollar modelos y métodos formativos que nos permitan retomar la sabiduría práctica, ¿no?, de la filosofía clásica, el conocimiento del hombre, que para mí es lo que es el DNA a las ciencias biológicas, es este conocimiento a lo que es el psiquismo y a lo que es el conocimiento de uno mismo, del ser humano. Entonces, me parece que ahí hay un enorme vacío, Tulio, hay un enorme vacío en los sistemas educativos que tenemos que buscar la manera de llenarlo, de alguna forma. Porque es una pena que estén titulándose ingenieros, médicos, arquitectos, etcétera, y de alguna forma la parte humana se haya restringido a estudiar la ética como qué pensaron los grandes filósofos, o qué dijo Kant, o qué dijo Aristóteles, pero no hay realmente una interiorización que te permita decir, oye, ¿qué es lo que yo debo ser para enfrentar mi cotidianeidad de mejor manera? ¿No? ¿Qué es lo que yo debo hacer, por ejemplo, para cuestiones tan básicas como para llevar una mejor relación de pareja, ¿no? Y ser capaz de construir, ¿no?, una comunión, ¿no? Por ejemplo, como esposo y esposa, ¿no?, como una mejor familia. ¿Qué es lo que debo de hacer para evitar ese estrés, ¿no?, que me está angustiando, que me está acabando, para dormir mejor, para tener más paz, ¿no?, para poder controlar mejor ciertos impulsos que me están dejando, ¿no?, sin posibilidades de lograr lo que quiero? ¿O cómo puedo al menos, oye, tener una mejor idea de mi proyecto de vida? ¿Qué es lo que me da sentido en la vida? ¿Hacia dónde voy? ¿No? ¿Qué es lo que vale la pena? Y si no partimos de un autoconocimiento, de un quién soy, ¿no? Y cuando hablamos de quién soy, es una pregunta difícil. Porque si tú en lugar de Tulio de repente te ponemos Carlos, pues no dejas de ser la persona que eres. Si yo me cambio el nombre, o si tú dejas los proyectos que traes actualmente y las posiciones importantes que ocupas y te vas a otra institución, no dejas de ser Tulio o quién eres. Entonces, ¿quién somos realmente? Esa es una gran pregunta. Y la pregunta, Franchi, además de quiénes somos, ¿no tendría que ser para qué somos? O sea, porque... Absolutamente. O sea, claramente hoy podríamos describirnos, claro, podríamos hacer claro, una autocrítica, una autorreflexión claro, de en dónde estamos parados, pero nos parece que lo importante, y lo hemos reiterado aquí en este programa durante muchas ocasiones, es hacia dónde queremos llegar. Exacto. Y que todos compartamos ese escenario objetivo, ese mundo ideal al que pretendemos llegar, y a partir de ahí que podamos tomar nuestras decisiones para llegar a ese punto. Sí, señor. Podríamos manejarlo de esta manera. Digamos, hay un punto A donde estás tú. Aquí estás, hoy y ahora, ¿sí? Y tu circunstancia. Hay un punto B que es a donde tú quieres llegar, ¿no? Y ese es tu propósito de vida, ese es tu proyecto de vida, ¿no? Y hay una parte C que es el trayecto. ¿Cómo voy a hacer para llegar ahí? Muchas veces no cubrimos ni la parte A más elemental. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué circunstancia me rodea? ¿Cómo la aprovecho? ¿Sí? Y en ese quién soy es una pregunta compleja, ¿eh? Es una pregunta compleja. Se dice, hay una anécdota que a mí me gusta narrar de un jardín botánico en Alemania, ¿no?, donde el gerente del jardín botánico pues, observaba a un señor de edad madura que llevaba largo rato paseando, pero se detuvo en una planta largo rato ahí mirándola. Y tomándolo por un experto en botánica, se le acercó y le pregunta, disculpe señor, ¿quién es usted? ¿No? Sin saber que se trataba del famoso filósofo Arthur Schopenhauer, ¿no? Entonces el otro pareció no inmutarse, pero entonces levanta la vista y le dice, mire señor, si usted pudiera responderme esa pregunta, le estaría eternamente agradecido. Y es verdad, o sea, somos seres complejos. Pero al final, si tú me dijeras, dime en una palabra quién soy, eres tu carácter. ¿Y qué es tu carácter? La suma de hábitos positivos que has logrado adquirir y desarrollar a lo largo de tu vida. También tenemos hábitos negativos. Los positivos se llaman virtudes, virtus fuerza, viene de fortaleza, y los negativos son vicios o defectos. Al final somos un claroscuro, somos un balance, pero lo que queda de positivo ahí es tu carácter. Hoy cuando hablamos de las sociedades, nuestra sociedad en general, estamos viviendo desafortunadamente un clima de desigualdad muy importante. En efecto. Ese es, desde nuestro punto de vista, y lo hemos platicado mucho en este programa, el principal problema que enfrenta nuestro país. La desigualdad y la pobreza que muchas personas hoy desafortunadamente están sufriendo. Así es.
Y pareciera ser entonces que son sociedades de supervivencia. Y la pregunta es, la gente que está sobreviviendo, que tiene su futuro muy corto, en el sentido de que no tiene la posibilidad material de aspirar a este camino B y construir este trayecto C, como tú lo mencionabas, me imagino que se hacen las reflexiones de cómo mis valores, cómo la ética individual de estas personas puede contribuir a mejorar su calidad de vida. Totalmente. ¿Qué les podríamos decir? Totalmente puede contribuir. Lo primero que tenemos que hacer es tener una mejor conciencia. Conciencia es el conocimiento de nosotros mismos, nuestros actos y sus consecuencias, ¿sí? Hoy día hay demasiada ciencia y muy poca conciencia, por lo menos en el aula, que yo soy un gran crítico del aula y de la educación como la vivimos desde hace 200 años, que creo que por eso el mundo que tenemos es en buena medida debido a este impacto. Pero ¿cómo puede cualquier persona beneficiarse de la ética y mejorar? Es decir, mira, el desarrollo del carácter implica, por ejemplo, un autoconocimiento. Ok, ¿para qué vivo? ¿No? ¿Para quién vivo? ¿Qué es importante para mí? ¿A dónde quiero llegar? Si tú tienes una mayor claridad, te vas a dar cuenta que quizá vives demasiado ensimismado, demasiado enquistado en tu vida privada, en tus propios intereses. ¿Qué ciudadanía se puede derivar de ahí? Ninguna. Pero por otro lado, empieza a abrírsete el horizonte y a decir, oye, hay un mundo allá afuera al que yo puedo aspirar. Y más allá del tener, la esfera del ser conecta con la manera en que yo me vinculo con los demás. Y yo para vincularme con los demás no basta demostrar, no basta decir, oye, es que yo mira dónde vivo, mira mi casa, mira mis coches, mira mi posición. Yo puedo perder todo eso, ¿sí? Y la persona que realmente soy no cambia. Entonces lo importante es quién soy interiormente, y si yo me empiezo a dar cuenta que puedo desarrollar, ¿sí?, habilidades, yo le llamo hábitos de alto desempeño, ¿sí?, hábitos de alto desempeño. Por ejemplo, si yo mejoro esas luces, la prudencia, tengo mayor habilidad de tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque desarrollo hábitos como, por ejemplo, la circunspección, la capacidad de ver todos los aspectos alrededor de una situación. O la previsión, el poder anticipar qué es lo que voy a necesitar para llegar a B. O la precaución, qué riesgos voy a encontrar en el camino y cuáles son mis planes de contingencia. Y así podemos seguir con muchos otros hábitos intelectuales. Pero también el desarrollo de hábitos morales, ¿no? Por ejemplo, la generosidad, que viene también de la justicia, pero también se complementa con un sentimiento que es el amor. Del amor viene la compasión, el poder sentir lo que a otros les está ocurriendo como si me estuviera ocurriendo a mí. Y de ahí viene una de las grandes motivaciones de una persona que tiene ese carácter formado de decir, oye, en la medida en que está ocurriendo esto, y yo puedo hacer algo, aunque sea una hormiguita, aunque sea un granito de arena, pero yo puedo hacer algo, me siento obligado por deber, por responsabilidad, a intentarlo, a hacerlo. Y eso te vas dando cuenta que es un camino enormemente gratificante, que te trae recompensas que no te van a dar ni los placeres físicos, ni te lo van a dar tampoco los bienes materiales. Ni tampoco bienes sociales como el reconocimiento, por ejemplo, ¿no? O la aceptación de los demás. Es algo donde no estás esperando recibir de la sociedad, sino que lo que estás buscando es dar lo mejor que tienes. Ahora, hablábamos de los hábitos de alto desempeño como las virtudes ciudadanas, en efecto, para aterrizarlos y para tener como mucha claridad. Correcto. De estos elementos que pueden ser difíciles de entender, correcto, pero que en la práctica debemos ser responsables de practicar. Así es. Ajá. La pregunta es, ¿alguna vez tú participaste en formular el Código Ciudadano? Así es. Que eran 10 principios que se planteaban que los ciudadanos deberían de seguir para tener una mejor convivencia y asumir su responsabilidad como ciudadanos. Así es. ¿Por qué no nos platicas de estos 10 principios? Mira, los 10 principios nacen como una iniciativa de Sociedad en Movimiento, que es una organización civil a la cual pertenezco y como consejero, y es una organización cuyo móvil, cuyo ideal es precisamente detonar una ciudadanía positiva y activa en nuestro país, en aras a la construcción de un mejor futuro para todos. Cuando surgió la idea de crear un código ciudadano, aporté el trabajo necesario para desarrollarlo, y fue un proyecto que duró casi 2 años,
Porque al final llegar a 10 principios y dices, oye, se dice fácil, ¿no? Pero tuvimos que partir, por ejemplo, de distintos conceptos de ciudadanía. Desde una ciudadanía comunitarista, ¿no? Que es la ciudadanía que tiene que ver con la gente que yo puedo mirar a los ojos, mi vecino, mi colonia, ¿no? Lo más inmediato, hasta una ciudadanía, por ejemplo, republicana, ¿no? Que tiene que ver ya con la comunidad política ampliada, ¿eh? Y una ciudadanía incluso cosmopolita, que tiene ya que ver con lo más nuevo, ¿no? El fenómeno de la globalización y que todos somos ahora ciudadanos también del mundo, ¿no? Y podemos hacer muchas cosas más allá de nuestras fronteras. Entonces, a la hora de conjugar todas estas perspectivas ciudadanas, dices, oye, ¿cómo puedo yo en 10 principios tomar lo mejor de estas distintas perspectivas sin caer en un reduccionismo? Y entonces llegamos a estos 10 principios donde te puedo contar, por ejemplo, cuál es la idea de fondo. La idea de fondo es hacer una reflexión personal donde te das cuenta que ser ciudadano no es ni haber nacido en este país, no tiene nada que ver, ni tampoco tiene que ver el ir a votar, ¿sí? O sea, ser ciudadano es muchísimo más que eso. O sea, ser ciudadano es estar comprometido, y estar comprometido significa hacer que la democracia en la que vivimos, el sistema democrático en el que vivimos, funcione de la mejor manera posible gracias a la participación ciudadana. Y por otro lado, que el servidor público sea un verdadero agente de servicio público comprometido. Hay principios que te hablan, por ejemplo, de que tenemos que asegurarnos de que los mejores, los justos, los más preparados sean los que lleguen a ocupar las posiciones y las esferas de poder, ¿no? Entonces, estos principios a lo que nos lleva es a decir, oye, ¿qué puedo yo hacer como ciudadano para que todo esto funcione de la mejor manera posible? ¿En aras a qué? A alcanzar una mayor justicia y equidad social, por ejemplo, ¿no? En decir, oye, yo siento que la función pública no es una función donde debamos partir una línea y decir, allá están los que gobiernan y acá estamos los que nos dedicamos a la vida privada, a la manera liberal, por ejemplo. Es decir, la ciudadanía liberal es algo de lo cual tenemos que tomar sus bondades, por ejemplo, la libertad individual, pero también aceptar sus debilidades, ¿no? Porque nos puede llevar fácilmente al individualismo, al conformismo, al decir, tú ocúpate, gobernante, de la cuestión pública, que yo lo que haré sería votar por otro y te voy a quitar. No, espérame, es que eso no es suficiente. O sea, tenemos que pasar esa línea y decir, yo como ciudadano tengo que participar activamente en la cuestión pública, en la cosa pública, en la política. Tenemos que rescatar el valor de la política, como la actividad en la polis, en la ciudad, ¿sí? A la cual todos tenemos un llamado, y sobre todo aquellos que nos hemos visto favorecidos por una educación, ¿sí? O por algún estatus profesional, o un prestigio profesional o económico, una situación económica, y aprovechar todo esto como medios, ¿sí? Para poder incidir. Franchi, muchas veces se habla de que ser ético en un ambiente en donde la integridad, la responsabilidad y la confianza no son el común denominador, sino todo lo contrario. Así es. Y pareciera ser entonces que una persona íntegra y ética, pues más que ser el común denominador y hacia donde se quiere llegar, se convierte en el apestado, se convierte en la excepción. Así es. Hoy claramente también parte del análisis es cómo le damos un valor agregado, cómo le damos un valor económico a la ética en la acción como persona, pero también en el accionar de una organización. ¿Cómo se está trabajando desde el punto de vista de las organizaciones para tener claridad que una institución, que una organización ética genera más valor económico, más valor agregado, más capital social que una organización que no lleva principios básicos en materia de ética? Bueno, mira, cuando hablamos de organizaciones podemos hablar de una gran diversidad, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil, organizaciones gubernamentales, empresas, ¿no? Museos, universidades, etcétera. Vivir la ética en una organización, yo diría, tiene un principio básico, que es, las organizaciones, cualquiera que sea su modalidad, están constituidas por personas, en primer lugar. Y la persona tiene prioridad sobre cualquier resultado de la misma organización. O sea, no se vale, como yo estoy generando un bien social colectivo más allá, más adelante, entonces me puedo cargar a las personas que están formando parte de mi equipo de trabajo. No se vale.
¿no? Porque la organización existe en primer lugar para ese Por grupo las de personas, personas claro. y después para ciertos bienes colectivos. Entonces, lo que yo diría es, si la vinculación con las personas que forman parte de la organización es ética, y tú les preguntas, les pones un micrófono y dices, oye, ¿cómo te sientes trabajando en esta organización? Vas a ver una carita enojada o una carita feliz. Vas a ver una carita feliz. Y si la persona está feliz, va a ser más productiva, va a ser más leal, va a ser más comprometida. Entonces estos son los lazos que hacen sólida a una organización. Y si tú no eres ético, si no reconoces el trabajo de la gente, si no la compensas de manera equitativa, de manera equitativa y justa, si no la tratas bien como persona, pues esa persona no va a estar a gusto. Y por muchos lados te va a pegar en el funcionamiento de esa organización. Ahora, fíjate, en el caso de una empresa, algo interesante, mi tesis doctoral es un modelo de dirección ética de la empresa basado precisamente en el estado financiero que te habla de cuánto vendió la empresa, cuánto gastó y cuánto ganó. El estado financiero de resultados. Y ahí hay 5 personas. Están los clientes, que están las ventas, claro. Los proveedores, que es costo de ventas, están los empleados o el personal, que es gastos de operación, están las autoridades, que se llevan una parte importante de los beneficios, ¿sí? Los impuestos, y finalmente las utilidades, ¿quiénes son? Los propietarios. Ahí tienes 5 grupos de personas que conforman la empresa. Si tú mides esos grupos de personas y todos tienen caritas felices, significa que la empresa está actuando éticamente. Y la productividad y la fortaleza de la empresa con una visión de largo plazo se ve beneficiada en todos sentidos. Más ventas, menores costos, más productividad, más lealtad, etcétera, etcétera. Es así de simple. Es pura lógica. Franchi, estamos concluyendo. Sé que estás por publicar un nuevo libro que habla de uno de los valores éticos, que es el liderazgo. Así es. Platícanos de él. Pues mira, aquí traigo precisamente un ejemplar. Sí, esta obra se llama Liderazgo Interior, Guía para el Triunfo Profesional. Y fíjate que viene en este estuche, un estuche que lo pensamos incluso porque puede ser un obsequio, ¿no? En épocas como esta, pues ya estuvo bueno de regalar botellas de vino y botellas de vino, ¿no? Vamos ahora a tratar de regalar algo también para la mente, ¿no? No nada más para pasarla bien. Para afinar las luces, ¿no? Tu metáfora. Sí, exactamente. Entonces es un libro muy original porque son más de 400 pensamientos que yo he venido desarrollando a lo largo de 10 años y están manejados con la metáfora que yo le llamo la metáfora del conductor, que es un poco lo que te decía. Las luces que tienen que ver con la prudencia y la inteligencia, el volante que tiene que ver con la justicia, no, la voluntad, el motor que tiene que ver con la fortaleza y los frenos que tienen que ver con la templanza. Entonces un librito que está dividido en 4 secciones y son, como podrás ver, son puras fotografías que yo mismo seleccioné porque tienen algo que ver con las frases y te va llevando de la mano en todo este concepto de los hábitos de alto desempeño. ¿Y qué es realmente el ser líder de uno mismo? Si no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos, pues ni siquiera vamos a poder ejercer un gobierno ni siquiera doméstico en casa, para acabar pronto. Ve tú, deja tú allá afuera, ¿no? O vamos a ejercer un gobierno gracias al poder, gracias a la investidura, gracias a la autoridad, pero no es un liderazgo genuino. Entonces, Franchi, para concluir, me gustaría preguntarte, para que los padres de familia, para que los ciudadanos, para que las madres que nos ven el día de hoy, ¿cuál consideras tú que son los valores ciudadanos más importantes que tenemos que fortalecer en la familia, en el trabajo, en la comunidad? Bueno, desde el punto de vista de la esfera ciudadana, termino como empezamos. Tenemos 5 esferas: personal, familiar, profesional, ciudadana y social y espiritual. Entonces me parece que lo más importante es, para ser un buen ciudadano, es estar bien en las diferentes esferas de mi vida, una armonía, un equilibrio, una buena formación humana, ética. Y dentro de esta formación humana y ética, una conciencia clara de que pertenezco a diferentes comunidades. Pertenezco a una comunidad que se llama la organización para la cual trabajo o donde estudio. Pertenezco a una comunidad incluso más importante, que es mi propia familia. Pertenezco a una colonia, pertenezco a un municipio, pertenezco a un estado, pertenezco a un país y pertenezco al mundo. Y en cada una de esas esferas es un poco la conciencia de decir, oye, ¿qué es lo que está ocurriendo positivo? ¿Qué es lo que está ocurriendo negativo? ¿Y cómo puedo yo contribuir de la mejor manera posible, generosamente, con una parte de mi tiempo, a mejorar el estado de las cosas?
Si imbuimos en nuestros hijos y en los jóvenes en el aula este deseo, ¿sí? Y sobre todo enseñarles que sí se puede participar de manera activa, mucho más allá de ir y decir, ya puse mi voto, ya cumplí como ciudadano, ya soy un buen ciudadano. Eso no es así, ¿no? Eso es apenas el principio. Y eso es lo que hay que enseñarle a los jóvenes. Franchi, muchas gracias por el trabajo ciudadano que realizas. Hombre, encantado. Gracias por el trabajo que han venido desarrollando. No quiero irme sin obsequiarte un ejemplar, Tulio, muchas gracias, con muchísimo gusto y mucho cariño. Lo haremos con mucha calma. Hombre, encantado. Pues muchas gracias, Franchi. Gracias por el trabajo que has venido realizando. Gracias por seguir formando a jóvenes, a profesionales, trabajando con las organizaciones para que la ética se convierta en un bien de todos. Así es, soy muy orgulloso de trabajar para la Universidad de Anáhuac, con jóvenes de maestría, licenciatura, para el IPADE, por ejemplo. Y pues para mí es un proyecto de vida estar buscando maneras de formar buenos ciudadanos desde el aula. Pues amigos, nos quedamos con esta idea en donde debemos todos trabajar, debemos profundizar en que los valores éticos en nuestra familia, en nosotros mismos y en las organizaciones se conviertan no solamente en un bien individual, sino que se conviertan en un bien colectivo, en un bien público. Y a partir de ahí entonces tengamos la posibilidad de mejorar nuestra convivencia y tengamos la posibilidad de que todos podamos eslabonar y generar mayor productividad en todas las actividades que realicemos. Gracias por acompañarnos el día de hoy y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Nos vemos en la próxima.